UNAM fue presentado el informe La ineficiencia de la desigualdad, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Durante el evento, el rector de la UNAM, Enrique Graue, expuso que durante 2017 los recursos de los 10 mexicanos más ricos equivalían al total de los ingresos de los casi 60 millones de personas más pobres del país, lo que demuestra la lacerante inequidad que existe actualmente. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo que este documento propone una nueva generación de políticas fiscales con énfasis en el gasto público, así como el combate a la evasión fiscal y los fondos ilícitos. Además, establece que la igualdad es un valor fundamental. Bárcena enfatizó que se trata de igualar para crecer, porque lo que ya está demostrado es que el desarrollo económico puede ser posible sin lograr la igualdad ni la inclusión social. Aquí más de lo que se dijo en esta presentación. Al crecer la pobreza y la desigualdad, las brechas de la desigualdad acrecentarse, las oportunidades escasean, la desesperanza crece, se generan tensiones sociales y con ello inseguridad, la cultura del privilegio entre los pudientes alimenta la corrupción y las carencias de los satisfactores sociales conllevan un deterioro ambiental. Creemos que si nosotros somos capaces como sociedad de ir de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad, vamos a poder tener mucho mayor beneficio social y desde luego vamos a poder incluir no solamente a las generaciones actuales, sino a las generaciones futuras.